Hola, bienvenidas a este su podcast Proyecto Íntimo, en el que hablamos pues de temas de la vida, de cosas que nos han pasado, de enfoques bíblicos y demás, ¿no? Y pues siguiendo con nuestra serie de identidad, ahora vamos a darle un enfoque más bíblico, hablando de tres historias pues muy padres, en las que pues estos tres personajes bíblicos luchan y batallan y pues quieren como vivir en este mundo que siempre te está bombardeando, ¿no? Sobre quién eres. Y la diferencia, ¿no? Lo que puede impactar el tener una identidad muy firme, o sea, saber muy bien que Dios tiene un propósito en tu vida y cómo a pesar de que las circunstancias pueden ser difíciles, sabemos que hay un propósito y eso es lo que nos mantiene firmes, ¿no? Sobre la roca. Y qué padre ver que cada una de las historias aplica totalmente, ¿no? A lo que hoy en día estamos viviendo. La Biblia no es un libro viejo, o sea, es algo que aplica el día de hoy. Así es. Y porque al fin de cuentas el ser humano siempre ha sido el mismo. Tenemos las mismas batallas, los mismos problemas que hace 2000 o más miles de años atrás vienen y aplican ahorita. ¿Y cómo podemos traer ese ejemplo a la actualidad, cambiando un poquito el contexto a lo mejor, pero al fin de cuentas son las mismas cargas que ellos tenían las que presentamos ahorita, en pleno 2024. Exacto, sí. Y pues también son los mismos sentimientos. O sea, lo mismo que yo siento, lo mismo que me afecta, que me duele, que me entristece, pues es lo mismo que durante años nos ha afectado también, ¿no? Y los problemas familiares y las rupturas y las separaciones. Las emociones. Exacto. Desde siempre nos ha dolido, ¿no? Y pues vamos a empezar con el primer personaje que pues es un anónimo. Yo también, como les comentaba, me encantan los anónimos en la Biblia, como que son gentes que, o personas que no muchos prestamos atención a ellos, y se llama Mefiboset. Mefiboset, pues a lo mejor muchos ya saben, fue el hijo de Jonatán, y Jonatán fue el hijo de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, ¿no? Entonces, Mefiboset, cómo este personaje perdió su identidad. O sea, y él la perdió literalmente, no porque creyó en el mundo, porque creyó mentiras, no, él no creyó en nada, porque para empezar era un niño, ¿no? Cuando le sucedió una tragedia. En realidad, a este personaje, las circunstancias lo obligaron a ser otra persona que él no era. Pues la historia, muy rápida, ¿no? Mefiboset, pues, fue hijo de Jonatán, que fue hijo de Saúl, el primer rey de Israel, y el pueblo de Israel se encontraba en guerra, ¿no? Se encontraba en guerra, entonces, pues iban sobre Saúl y Jonatán, ¿no? Que eran los reyes, el rey y el príncipe. Entonces los matan, ellos mueren el mismo día en la misma batalla, y pues Mefiboset, que era un bebé, se queda pues sin su padre y sin su abuelo, ¿no? Entonces la nodriza, la persona que lo cuidaba, sale corriendo con él en los brazos, se cae y pues queda lisiado de ambos pies, ¿no? Entonces, pues ahí ya está toda la tragedia, ahí está como que ya toda la historia de lo peor que le puede pasar a una persona y a una persona totalmente vulnerable que depende 100% de otra persona y que ya no es lo que comentábamos en las otras series de decir, ay, es que no te dejes llevar por lo que dicen en las redes sociales, no te dejes llevar por quién eres o no te dejes llevar por tendencias, ¿no? Creo que aquí las circunstancias 100% lo obligaron a él a ser otra persona. Y pues voy a tocar 3 puntos muy, muy rapiditos de cómo él perdió su identidad. Y pues el primero fue pues en una tragedia, ¿no? Una tragedia y en eventos no planeados. Cómo él perdió su identidad y cómo nosotros también podemos perder nuestra identidad por una tragedia o por eventos no planeados. ¿Y cuál fue su tragedia? Pues que se muere su padre, se muere su abuelo, y pues él, que era el heredero del trono, pues ya no es. O sea, para empezar, pierde su título de quien él iba a ser, pierde su linaje porque él ya no iba a ser nadie más, porque el reino fue tomado, o sea, ellos fueron atacados, el reino fue tomado, y pues obviamente que él no le iban a poner como bebé, al contrario, a él lo querían buscar para matarlo también. Pero, pues eso fue una de las cosas una tragedia, un evento no planeado, fue una de las cosas que hizo perder su identidad, a Mefiboset, ¿no? No sé si tienen algo que... Sí, o sea, él de entrada queda huérfano, pierde sus riquezas o se puede decir la seguridad de un futuro garantizado La posición. o la posición social que tenía. Y aparte de todo esto, ahora tiene una limitante, o sea, sus pies. ¿Qué va a hacer? Ahora depende de que alguien lo lleve, lo cargue, le ayude. Entonces, ¿cómo todas estas cosas
pues ya después vas a contar el desenlace. Pero como todas estas cosas son parte de esta identidad, pues que ahora él está formando y que sin duda tiene un propósito de parte de Dios, ¿no? Su vida. Sí, exacto. Sí, y bueno, ahorita que a mí esa historia me encanta esa historia porque, bueno, como hay momentos en los que pasamos por alguna situación que no la podemos controlar, o sea, que no es lo que bueno, no puedo controlar lo que pasó, pero sí tengo la facultad o la decisión, o sea, de en ese momento decir, aquí, o sea, yo voy a actuar de cierta forma, o sea, aquí voy a cambiar esto, ¿no? Y como, y lo vemos, ¿no? Como en muchos lugares o muchas personas, después de una tragedia, algún accidente, o sea, su vida se convierte en un propósito, ¿no? O sea, como que en esa parte específica, ¿no? Sí, exacto. Y pues ese fue el primer punto, que la tragedia y los eventos no planeados pueden realmente modificar nuestra identidad de alguna manera. Y pues el punto número 2 fue la discapacidad. La discapacidad de Mefiboset cambió totalmente su identidad. Cambió quién era él. Y si vivir ahorita en este mundo con discapacidad es muy difícil, muy difícil. O sea, he estado en pláticas de muchachas que hablan de su discapacidad. Pues estamos mi esposo y yo en una fundación que se llama Corre Conmigo, que hablan y tratan y todo es enfocado a ser más conscientes sobre la discapacidad. Entonces te das cuenta de que la gente sufre, o sea, te das cuenta del sufrimiento de la gente detrás de esa silla de ruedas, detrás de él. No pasa nada, todos te respetamos. O sea, sí, pues, pero la gente, las personas, sí cambia su identidad. Yo conocí a una persona muy valiosa hace como 2 años y medio, que tenía un negocio, una empresa muy grande, ¿no? Y él me platicaba que él era corredor. O sea, yo me identifiqué 100% con él porque pues yo me encanta correr, ¿no? Que él era corredor en high school y que él era corredor y que iba a nacionales y competía y ganaba y era súper bueno y no sé qué, ¿no? Entonces a los 18, 19 años, él tiene un accidente esquiando y se queda discapacitado de ambos pies. Entonces, o sea, como él me lo contó, lo que vivió después de haber sido tan talentoso, tan exitoso en el deporte, era súper inteligente, súper dedicado, etcétera, y con el fin de conseguir a lo mejor una beca deportiva, todo lo que eso implica en estar en Estados Unidos y competir a ese nivel, ¿no? Entonces, pues sí, perdió su identidad, o sea, él dejó de saber quién era porque él ya no sabía cómo iba a enfrentar el mundo, ¿no? Y la vida. Entonces, realmente para Mefiboset debe haber sido súper difícil el crecer. O sea, la Biblia no lo narra y no lo dice, porque cuando vuelve a aparecer Mefiboset años después ante el rey David, pues ya era otra persona, ya era un adulto, etcétera. Pero no narra cómo fue su vida. Cómo fue su vida. Y en ese contexto, los discapacitados y los leprosos estaban, haz de cuenta, en el mismo nivel. Escoria. Era alguien que no servía en la sociedad. Sí. Ahorita, nada que ver. O sea, ahorita nada que ver, hasta están dignificados y queremos todos respetarlos, etcétera. Pero en ese momento era literalmente la ley del pueblo el desecharlos, el que estuvieran a un lado. Entonces, ese es el segundo punto, pues el accidente cuando su sierva se cae con él y pues se queda lisiado de ambos pies, ¿no? Y también el tercer punto es que él estaba en el lugar equivocado. O sea, estaba en el lugar equivocado. Para empezar, se lo llevó esta mujer a un pueblo que se llamaba Lodebar. Que Lodebar, para empezar, significa tierra estéril, tierra árida, donde no hay fruto, donde no hay pastos verdes. Él, habiendo salido de Israel y habiendo tenido un futuro prometedor de Israel, que Israel era en realidad Jacob, que Israel significa que el que pelea con Dios. O sea, de haber sido un guerrero, el pueblo, o sea, el rey de un guerrero, de un pueblo guerrero, se había ido a ningún lado, ¿no? A donde había escasez, a donde había tristeza, pobreza, donde iban los refugiados, los que huían, los que habían cometido un crimen. O sea, todo eso, él se estaba escondiendo y su nodriza lo estaba tratando de esconder en ese pueblo sin nombre, sin ley, sin nada, ¿no? Sin fruto. Entonces, pues esas 3 cosas creo yo que también son ahorita en nuestra perspectiva y nuestro contexto, 3 cosas que pueden fracturar nuestra identidad y que pueden quitar nuestra perspectiva o nuestra vista de Cristo, o nuestra vista de las cosas que queremos lograr, ni siquiera digo de Cristo, o sea, de las cosas que queremos lograr, de ambiciones, de sueños. Y pues en lo personal yo también he estado en lugares equivocados,
en lugares donde debí huir, en lugares donde nunca debí estar, y que realmente esos lugares, esas personas, ese contexto transformó quién era yo. Entonces, pues esas cosas son las que yo pienso que fueron más impactantes de la historia de Mefiboset, que pues tiene un desenlace muy bonito, ¿no? O sea, el desenlace en el que el rey David le había hecho la promesa a su padre Jonatán de que iba a honrar su legado. Pregunta por alguien, ¿habrá quedado alguno de la casa de Israel? Y pues dice, no, pues sí, Mefiboset, ¿no? Entonces lo trajeron, pero él, cuando estaba delante del rey David, su identidad era, o sea, ¿qué es un perro muerto como yo? O sea, ¿qué soy yo para ti? O sea, ¿qué soy yo para que tú me quieras dignificar? Entonces ahí ves totalmente lo que era la identidad de Mefiboset en ese momento. O sea, cómo él se sentía, tan indigno de lo que ya le había pertenecido. Entonces, pues el desenlace, como les digo, es muy bonito. Él va al reino y pues ya se queda a vivir ahí con el rey David y pues recupera sus tierras y todo eso, ¿no? Pero, pues esas tres cosas son cosas que pueden transformar nuestra identidad, pero al final de todo, al final de la historia, pues Dios siempre nos recuerda. Y su promesa, o sea, la promesa que el rey David hizo con Jonatán, su padre, para mí, eso se cuenta la promesa de Dios hacia nosotros. Es como estar esperando, ¿no? Sí. Y no sé, me puedo imaginar a Mefiboset como, ¿qué pasaría por su mente? O sea, cuando él estuvo lejos del reino, o sea, si le contaron la verdad de quién era él, o cuestionarse de si tan solo hubiera pasado esto, si tan solo no hubiera... ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi vida en este momento? ¿Cuántas veces él se pudo haber cuestionado tantas cosas? Pero al final, a través de la imagen de David, vemos la gracia de Dios. Cuando él extiende las puertas, le abre las puertas y dice, ven y siéntate a mi mesa y come conmigo y con mis hijos y con mi familia. O sea, como si fueras uno más de nosotros. O sea, eres prácticamente un hijo más para mí. Entonces, qué bonito ver a través de David esta gracia de Dios reflejada en ese acto que hizo con él. Me encanta esa parte. Sí, qué bonito, ¿no? O sea, el ver pues sí, o sea, ese reflejo de la gracia pues, que Dios tiene con todos nosotros, ¿no? Con nosotras. Y bueno, otra historia, y ahorita que nos platicabas de aquí, ¿no? Cómo las circunstancias externas, pues fueron determinando lo que pasaba con él, ¿no? Y si nos vamos y vemos a la historia de Esther, o sea, una jovencita que también desde muy pequeña, pues sucedieron cosas a su alrededor, quedó huérfana, o sea, cómo desde entonces... eso, yo creo que el perder a quienes hemos perdido a un ser querido, a nuestros padres, pues sabemos, ¿no? Que son cosas que pueden impactar. Y sobre todo si es una persona muy joven, pues es ahí en donde son necesidades básicas como ser humano, ¿no? La pertenencia, el que tus padres estén ahí presentes, sobre todo como en una etapa que es tan importante, ¿no? La adolescencia, la juventud. Y cómo es que a pesar de esas circunstancias, que su historia pudo haber sido distinta a la historia de Esther, había un propósito de parte de Dios muy específico y muy bonito en ella, ¿no? Cómo ella iba a ser de gran bendición para el pueblo, ¿no? Entonces, cómo es que a pesar de esa circunstancia, el cuidado de Dios, digo, siempre estuvo presente, ¿no? Y cómo su propósito, cómo no se dejó de llevar por los estereotipos, porque ella estaba con otras jóvenes en este momento donde prepararse, pues vivir todo ese proceso antes, ¿no? De ella casarse. Pero cómo las circunstancias que ella vivió no determinaron, o sea, no determinaron para que ella no siguiera avanzando en ese propósito que Dios tenía muy claro en ella, ¿no? O que se perdiera, como dices tú, que se perdiera en el camino, sino que ella tenía en claro cuál era su propósito y no se negó ante Dios a cumplirlo, pues, porque sabía que le iba a costar, pero fue obediente. O sea, hubo obediencia a pesar del miedo, fue valiente también, obediencia y valiente. Y eso va creando, al fin de cuentas, creer en su identidad. Sí, es estar muy bien posicionada, ¿no? Sí, exacto. Y aparte yo creo que también Dios siempre, aun cuando sientes que Dios te dejó sola, ¿no? Porque así se ve, así lo ves y dices, pues Dios lo permitió, pues Dios permitió que me quedara sola, pues, ¿no? Aún así, Dios siempre deja a alguien, o sea, una persona, un ángel, alguien. En este caso de Mefiboset, pues era esta nodriza que lo quiso esconder. Y en el caso de Esther, pues era su tío Mardoqueo, que siempre estaba al cuidado de ella,
que siempre iba al palacio a darle consejos, a decirle, mira, hazle así, hazle asá, ve con el rey dile esto, y, o sea, siempre, nunca la dejó, pues, nunca la dejó. Entonces, siempre Dios pone personas clave en nuestra vida que nos van a estar recordando quiénes somos, siempre. Sí, y bueno, en toda esta historia, o sea, cómo, y algo que nos lleva, ¿no? A la historia de Esther, o sea, es preguntarnos nosotros como en esas circunstancias, en todo lo que ella vivió, poder tener como esos momentos, pues cada una de nosotros, ¿no? De pausar, de guardar silencio y decir, ¿cómo me siento yo en este momento con las circunstancias que estoy viviendo? ¿Cómo yo me veo a mí misma? ¿Cómo pienso yo que me ven los demás? ¿Y cómo es que en realidad está sucediendo? Creo que nos lleva un momento para poder reflexionar y decir en dónde estoy posicionada o sobre dónde estoy parada, ¿no? ¿Cuál es mi roca en este momento, ¿no? O sea, sí, así como ella, que fue una joven que a pesar de las circunstancias fue valiente, o sea, esforzada y estuvo, o sea, encaminada a que ese propósito se cumpliera. Pues bueno, creo que es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. Si constantemente estamos viviendo alguna insatisfacción o cómo nos percibimos a nosotras mismas, bueno, creo que es algo que nos puede llevar a reflexionar, de decir, ¿en dónde estoy parada, no? ¿Cuál es mi identidad en esta historia? Ahorita que nos vas a compartir otra, pero en dónde lo estoy basando, ¿no? Mi identidad. Sí, y ahorita que comentabas que Esther estaba como que en esa etapa tan difícil de su adolescencia, Mefiboset era un bebé cuando pasó toda esa tragedia, era un pequeñito, y también la historia que yo traigo es de un pequeñito, o sea, un pequeñito que fue rey a sus 8 añitos. Y ahorita comentamos un poquito, ¿te imaginas ser reina a tus 8 años? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué leyes voy a poner? Entonces, me sorprende y digo, obviamente, pues en la Biblia no aparecen nombres exactos, pero obviamente tuvo que haber alguien que lo cuidara, porque él fue rey pequeño, pero también porque su padre había muerto. Y bueno, la historia en sí de Josías es que viene de un linaje, por así decirlo, de perdición. Viene de un linaje donde su padre, su abuelo, tatarabuelo, literal, si tú te pones a leer la Biblia, dice, hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, aquí la tendencia hubiera sido que él también hubiera hecho lo malo delante de Dios. Sin embargo, dice, él hizo lo bueno, lo que es agradable delante de Dios. Y aquí podemos ver esta parte que, pues hoy en día se presenta mucho. ¿Cuántos decimos, ay, pues es que yo vengo de una familia que fue así? No sé, mis padres no quisieron estudiar, entonces ¿para qué estudio yo también? O en mi casa, a lo mejor yo crecí viendo, no sé, a mi padre alcohólico o a mi madre, entonces para mí es muy fácil tomar porque pues es lo que yo vi, es lo que yo aprendí y cargamos con estas cadenas generacionales y las llevamos a nuestra vida como si fuera parte de nuestra identidad. Pero aquí me encanta porque Josías lo que hace es que rompe con estas cadenas. Él dice la palabra que él manda a destruir los altares que han construido sus antepasados y busca en este árbol genealógico y da con David. Y él se fija en la historia de David, lo que David hizo. Y me encanta que dice su palabra. Y él comenzó a imitar lo que hacía David y a buscar y a seguir al Dios de David. Y qué bonito pensar que a través de que él tomó esa decisión, toda la generación de su reinado puede conocer a Dios y tener bendición a través de la vida de él. Y hay, por ejemplo, en mi caso, yo vengo pues de una familia donde yo crecí viendo un matriarcado. Pues mi mamá, madre soltera, criando a 3 hijos, y yo aprendí eso. O sea, yo en mi casa aprendí a vivir bajo un matriarcado. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, ella en todo su papel de empoderarme como mujer, y le entiendo y digo, gracias, o sea, gracias porque me empoderaste, pero también hubo cosas que yo tuve que aprender después a discernir qué era correcto y qué no. Entonces yo recuerdo que ella me decía, mija, usted estudie, porque el día que te cases y te vaya mal, me decía,
que tú estudies, que tú puedas ser independiente, una mujer trabajadora. Entonces yo crecí como que ese chip hasta cierto punto. O sea, qué feo te predispones. Sí, o sea, Ajá, es fue cierto. como Sí. decir, hasta cierto punto, es que cuando yo me case me voy a divorciar y me voy a ir mal. Entonces, yo así crecí hasta que conocí de Dios, de su palabra, y empecé este proceso de desaprender para aprender. Y cómo Dios fue mostrándome, como dice su palabra, es nuestro maestro. Y cómo yo decidí aprender de él lo que era realmente y creerle de, oye, pues no, cuando yo me case no tengo por qué divorciarme, porque en su palabra dice que sus planes son de bien, y, o sea, no voy a estar predispuesta a esto que yo. Y como fue ese ejemplo, fueron muchos otros. Entonces, yo empecé a aprender qué dice Dios del matrimonio, o sea, no, cuando yo me case, y luego qué dice Dios de la casa, debe ser matriarcado o patriarcado, ok, o sea, me someto a la voluntad de mi esposo, porque es igual a someterse a la voluntad de Dios. Entonces, todos estos pensamientos fue para mí eso, o sea, romper con estas cargas, estas cadenas de generación hacia atrás, y porque mi mamá también venía de una generación de matriarcado, cabe aclarar. Y a partir de nuestro matrimonio, o sea, como yo lo puedo ver, es como mis hijos ya no van a cargar con eso. O sea, a través de esta decisión, yo estoy lanzando la bendición a mis generaciones y a las que vengan. Sí, es que sabes lo que pasa también es que lo vemos, crecemos con eso, se te empieza a hacer normal, o sea, se te hace tan normal que dices, pues no importa si me divorcio, o sea, no pasa nada a mi mamá y no le pasa nada, y mi abuela, y mi tío, y mi primo, y mi amiga, o sea, vas normalizando el divorcio, el alcoholismo, las drogas, o sea, el engañar a tu esposo, a tu esposa, o sea, vas normalizando cosas que son ataduras realmente, pues, que no es como que tengas mucha libertad y puedas hacer lo que quieras. Ay, es que no te da libertad. No, 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 a ver, libertad es yo ser libre en Cristo y yo no estar atada a un pecado. Exacto. Entonces, lo que el mundo te vende como libertad es una atadura en sí, o sea, una atadura para tu persona, para quién eres, o sea, eso fractura 100% tu identidad, pues no vivir bajo la libertad de Cristo. Sí, y bueno, vemos en los tres, bueno, en la historia de Josías, o sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, si su pasado lo hubiera determinado, ¿no? Igual en Esther, o sea, ¿qué hubiera pasado si ella, o sea, el pasado que tuvo, la muerte de sus padres, el haber quedado huérfana, o a veces como que la competencia, ¿no? Yo me imagino con las demás jovencitas donde ella estaba, o sea, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera determinado? O la historia de tu mamá, la mía, o sea, de mi familia y cada una de nosotras, ¿no? O sea, que si eso determinara lo que nosotros somos o el propósito de Dios, ¿qué hubiera pasado si Esther se hubiera dejado llevar por eso? ¿No se hubiera liberado el pueblo? O sea, como había un propósito específico, ¿no? Entonces, el poder decir, dejamos nuestro pasado atrás, porque pues cuando llegamos a Cristo, somos hechas nuevas, o sea, somos hechas nuevas. Y a mí me gustaría compartir esta cita, que es Efesios 2:20, que dice, ya lo hemos compartido, ¿no? En los podcasts anteriores, que dice, somos hechura de Dios y fuimos creadas para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa es que nosotros somos la obra maestra de Dios y en cada una de nosotros hay un propósito mucho más allá de nuestra historia y de nuestro pasado. Exacto. ¿Y qué nos queda? Nos queda como conclusión aceptar que hay un propósito a través de nuestra identidad, como fue en el caso de Esther, como fue en el caso de Josías, y también recibir la gracia de Dios, como fue en el caso de Mefiboset. Recibirla, abrazarla. Así es. Pues sí. Sí. No, sí, definitivamente, cuando enfocamos nuestra vista en Cristo y en quién dice Él que somos, pues realmente somos libres, ¿no? De una manera u de otra. Y si no, pues Dios, como Mefiboset, nos vuelve y como que nos redime, ¿no? Esa es como una redención. Sí, Como sí, tú eras mi hijo. Desde el principio de la fundación del mundo, yo decidí que tú eras mi hijo. Aunque, o sea, Dios nos eligió, Cristo nos eligió, malos, buenos, medio locos, normales. O sea,
Dios nos eligió, pues. Exacto. Dios ya nos eligió. Entonces Así no hay es. nada que yo pueda hacer para ser menos elegida, menos amada, menos... Así es. Eso no es como que una licencia para pecar, ¿no? Pero realmente no hay nada que yo pueda hacer para estar más cerca de Dios, pues. O sea, entonces eso creo que es lo que define realmente lo que somos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Les mandamos un abrazo. Estamos orando por todos ustedes. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.